Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia. 3 de febrero de 2025. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche, vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tu familia, y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. San Marcos 5, 1-20. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este lunes 3 de febrero contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en la región de los Gerasenos de Gerasa, en el Evangelio de San Marcos 5, 1-20. El Señor había atravesado el mar, va a aquella región y apenas desembarca le sale al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Bien, conocemos este hecho. Nadie lo podía sujetar, habitaba en los sepulcros, había roto cadenas, ni con cadenas lo podían sujetar, lo habían visto atados con grillos, pero había roto todo lo había destrozado, no lo podían dominar. Vagaba, dice, entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó el Señor: ¿cuál es tu nombre? Y dijo: es Legión, porque somos muchos. Y le pedía que no lo expulsara de aquella región, donde se ve que estaban bien, y bueno, son enviados a los cerdos que se precipitan por el acantilado, y después vienen los moradores de ese pueblo y le piden que se vaya. Tiene mucho que ver estas palabras, esta respuesta del demonio, porque le dice: ¿qué quieres de mí? Cuando los hace sufrir, ¿qué quieres de mí? Los hace sufrir en realidad a ellos la santidad, el amor infinito, el amor puro los hace sufrir. Ellos no soportan la presencia de Dios y por eso también en los casos de posesión, cuando se le echa agua bendita, se retuercen, no soportan lo sagrado, lo que tenga algo de Dios, no lo soportan porque son los odiadores de Dios. Entonces, ¿qué querés de mí? Si me estás haciendo sufrir, ¿qué querés de mí? O sea, siempre ven el lado negativo de Dios. No quieren aceptar que Dios es bueno, sino que se engañan diciendo que Dios es malo, por eso se han rebelado contra Él. Es el eterno remordimiento de conciencia que quieren acallarlos con mentiras, los demonios y los condenados. Pero nos muestra esta realidad. El hombre que se había ya despojado de todo lo bueno, es decir,
ya había bajado a los peores niveles de la animalización, porque no convivía con la gente. O sea, hasta eso había destruido el demonio. El demonio, siempre que entra en un lugar, pone espíritu de discordia, de pelea, etcétera, pero mantiene el lugar. Este hombre ya había abandonado hasta la vocación humana, social, y terminaba dañándose a sí mismo. El odio contra sí mismo, es decir, el daño del propio cuerpo para destruirlo. Ya lo había destruido moral y espiritualmente, lo había destruido socialmente, ahora solamente quedaba terminar de destruirlo físicamente. Por eso se hería a sí mismo con piedra. Estamos hablando de un dominio total, no solo momentos de trance, sino esos serían los momentos de trance en que el demonio ocupa el cuerpo, no el alma, ocupa el cuerpo y lo domina hasta dañarse. Pero en los momentos que no son de trances, quedaba tan mal que él no se acercaba al pueblo, ya sea porque le tenían miedo y demás, como porque no tenía ni luz, ni gracia, ni fuerza moral, natural, estamos hablando, o pedir socorro, etcétera, etcétera. Pero el Señor viene a él. Ahora, el demonio siempre sufre con la presencia de Dios, porque sufre el continuo remordimiento de conciencia, como decíamos, y prefiere estar en los cerdos, pedir en los cerdos, en animales considerados impuros, como espíritu impuro que era, con tal, ¿no es cierto?, de no estar cerca del Señor. Y el pueblo reacciona a nivel también de un ateo, y en vez de ver la conversión de aquel al que tanto temían y no se le acercaban, en vez de ver eso, ven la pérdida de algunos animales. No se fijan en el poder de Dios sobre el infierno, sobre los demonios, sobre una legión de demonios, sino solamente el bien afectado, que son unos cuantos animales, muchos por cierto, pero es solamente mirar por lo material, ni siquiera para provecho espiritual propio. Bueno, ya que nos ha dañado materialmente con los cerdos, por lo menos, bueno, vení, cura a alguna gente, cura esto, o multiplicar el pan, le hubiesen podido decir. Por supuesto, totalmente erróneo, egoísta y demás, pero podrían haber tenido esa actitud egocéntrica, egoísta y materialista, y no, simplemente quieren que Dios se vaya. Intuyen que Dios supera ampliamente lo natural, pero no valoran sino naturalmente. También nosotros podríamos hacer eso, no acercarnos a esta persona porque la valoramos según lo exterior y no queremos meternos con este lío espiritual y demás. Siempre valoramos naturalmente, y como valoramos naturalmente es que no abrazamos la cruz, es que valoramos al prójimo naturalmente. No nos provoca complacencia, simpatía, entonces lo descartamos como un problema, como un molesto, como un desagradable. O pensando en lo que meditábamos ayer, esta persona no va a agradar a la mayoría, entonces yo no puedo estar con alguien que la mayoría desaprueba. No está a la moda, no es tan mundano, no se fascina y seduce por lo que el mundo aprueba y festeja, entonces yo me tengo que hacer como el mundo, etcétera, etcétera. Siempre desde lo natural. Entonces, ante el Señor, no vamos a decir viene a salvarnos y demás, sino que vamos a cuidar lo natural. Y peor si llega a afectar la salud. Muchas veces pensamos que Dios es bueno, entonces tiene que curar siempre. Y si le pedimos por un enfermo, Dios es bueno si lo cura. Si no lo cura, entonces nos ha descuidado, no nos escucha, no nos quiere, no le importa nuestro sufrimiento. Entonces, la bondad de Dios está si complace lo que le pedimos, como este demonio. Te conjuro que me dejes, o sea, de atormentarme. Es decir, te conjuro por el mismo Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Altísimo, por el Padre, te conjuro que no me atormentes con tu presencia. Es decir, no me importa la presencia de Dios en sí mismo, que es amor, sino
si me soluciona o me atormenta, etc. Por eso, con esta mirada nunca vamos a apreciar el misterio de la cruz. Y Cristo viene como crucificado, no solo como dice San Pablo, yo solo me he de gloriar en Cristo y Cristo crucificado, y lo que predicamos es Cristo crucificado, sino también el Señor nos dice, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Entonces, si nosotros valoramos solamente lo mundano, lo natural, lo carnal, no vamos a valorar la gracia, la salvación eterna, porque la salvación eterna no se desea como un bien temporal, no se desea como una rica comida, una fiesta familiar en que todo sea alegría y gozo. Se desea puramente por Dios, elevándonos y purificándonos de todo lo temporal y material. Es la misma mirada sobrenatural que nos ayuda a ver en el prójimo a Cristo y no un difícil, molesto, desagradable, preocupado. Es la misma mirada sobrenatural. No lo vamos a forzar, tengamos en cuenta esto, no lo vamos a forzar sentimentalmente porque, ay, qué hermoso sería ver a Dios en todo el prójimo y hacemos enormosa poesía y nunca es realidad. No, ese mirar a Cristo en el prójimo significa mucha paciencia, mortificación, dejar de tener mirada mundana sobre el mundo, sobre el futuro, sobre el bienestar, etc. Y eso me abre a la gracia de ver a Cristo en el prójimo. Entonces, valorar a Cristo en sí mismo como Él es y no como yo quisiera que sea o que me solucione lo que yo quisiera tener todo solucionado. Dice así Santa Faustina y termina esta valoración sobrenatural en numeral 766. Oh Jesús mío, tú sabes qué esfuerzos son necesarios para tratar sinceramente y con sencillez con aquellos de los cuales nuestra naturaleza huye, o con los que hicieron sufrir consciente o inconscientemente. Esto es imposible humanamente. En tales momentos, más que en otras ocasiones, trato de descubrir a Jesús en aquellas personas y por este mismo Jesús hago todo para ellas. Es decir, lo hago por Cristo en ellas, ¿no? Aclaro yo. Continúa Santa Faustina. En tales acciones el amor es puro. Ejercitarse en la caridad templa el alma y la refuerza. No espero nada de las criaturas, por lo tanto no experimento ninguna desilusión. Sé que la criatura es pobre en sí misma. Así pues, ¿qué puedo esperar de ella? Dios es todo para mí. Deseo valorar todo a la luz de Dios. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.